está junto a nosotros la doctora en Ciencias Sociales, Tatiana Pizarro. ¿Cómo estás, Tati? ¿Todo bien? Bien, siempre un gusto y bueno, última. Es así. Bueno, y tenemos que hablar ni más ni menos de, o vas a hablar de los 40 años de democracia y los derechos humanos. ¿Qué tema? Y justamente a raíz de lo que mencionaban al principio de las asunciones que se dieron ayer y demás, tanto nacional, a nivel nacional y provincial. De pronto hoy nos preguntamos 40 años de democracia y qué pasó con los derechos humanos, pero nos vamos a enfocar un poquito en derechos de las minorías, derechos de las mujeres y de los grupos LGTBIQ+. Fíjate vos que cuando hablábamos en muchas columnas hablábamos de la población LGTBIQ+, y remontémonos a antes, en 1973, personas que justamente tuvieron que emigrar por su condición sexual, por su condición de género y demás. ¿Qué pasó en ese transcurso? ¿Qué pasó después, una vez que llegó la democracia, la famosa democracia? Si bien estamos hablando del 73, 74, cuando justamente pasó lo de la dictadura, ni más ni menos, luego con la llegada de Alfonsín, ¿qué pasó con esta población? Ni más ni menos hubo una institucionalización. ¿Qué significa institucional? Que de pronto las personas que habían estado escondidas, que escondían sus condiciones de ser, sus condiciones de sentir, optaron por salir. Y con esto se institucionalizó el movimiento de lucha de homosexuales argentinos. Imagínate, hermoso, en el sentido de que justamente se podía luchar por los derechos de ellos, ellas y ellas. ¿Qué logra la institucionalización, que hoy está tan en boga? La institucionalización te permite que existan políticas públicas. Y de pronto te preguntas, ¿por qué el Estado tiene que intervenir en algo tan privado como la sexualidad y el género? Sí. ¿O son planteos que surgen? Justamente. ¿Por qué? Porque el Estado, lejos de considerarse un Estado paternalista, lo que te hace es garantizar u ofrecerte las garantías para que tus derechos se cumplan. Básicamente, si vos querés ser una mujer y te considerás, o sea, sos un varón biológicamente hablando y te considerás o te autopercibís mujer, podés serlo. Entonces, nosotros acá en Argentina hemos sido en el mundo pioneros en muchas cosas. Por ejemplo, los movimientos de liberación homosexual surgen mucho antes de la famosa revuelta de Stonewall. ¿Qué fue eso? Que gracias a esa revuelta en Estados Unidos se creó justamente la marcha por orgullo gay, del orgullo gay. Nosotros ya teníamos un año antes eso. O sea, ya éramos pioneros en todas las materias de género, relacionado al género. Pero ¿qué pasa? Hoy hablamos de esta visibilización de ciertas personas. Por ejemplo, Iggy, una lesbiana, que famosa justamente, lamentablemente, porque fue violada y asesinó a las personas que la violaron y demás. Y por el otro lado a Tehuel, ¿cuál es la característica de Tehuel? Que es de la población más pobre, ¿sí? Trabajador y pobre. Entonces vos te preguntas, ahí está, la racialización, la pobreza y todas esas coyunturas que de pronto entran en boga y dices, bueno, el Estado tiene que garantizar los derechos no de algunas minorías acomodadas, sino las minorías de todas, aquellas que son pobres, aquellas que justamente necesitan valuarse. Yo traje una lista, hice la tareita, una lista de, por ejemplo, con Cristina, una vez que Cristina Fernández de Kirchner llegó al poder, en su momento fue una de las que más piola les dio a los derechos del colectivo LGTBIQ+. Recordemos, ¿cuál? Igualitaria. El matrimonio igualitario, que es la bandera que todas y todas justamente levantamos. La de identidad de género, en el 2012, el matrimonio. Y durante el gobierno de Alberto, que todo el mundo dice,
¿Qué pasó? ¿No se movió? Con el Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidades, ¿realmente pasaron cosas? ¿Se hicieron cosas? Bueno, sí, se hicieron cosas. Por ejemplo... Que no se comunicaron debidamente. Exacto, exacto. Se sancionaron las leyes, esta es la clave, la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, la promoción de acceso y empleo formal a las personas trans, esa que ya sabemos que de pronto van a decir fuera, en el famoso transexual, transgénero de Dayana Zacayán y Loana Berkins, la de respuesta integral de VIH, hepatitis virales y de otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, que esta fue clave porque los movimientos de LGTBIQ+, venían luchando hace mucho, pero muchísimo, y se dio el Registro Nacional de Personas, justamente que empezó a expedir el DNI no binario, y se creó la Cancillería a cargo del representante especial de orientación sexual e identidad de géneros y se realizó el primer censo nacional de inclusión de las diferentes identidades sexogenéricas. Ahora, Tati, lo dejo como pregunta y también como un tópico de análisis, si se quiere. Los derechos están, pero ahora quizás sea una época en la cual se tenga que aprender a cómo defenderlos y a entender que, a pesar de ser institucionalizados, nada asegura de que sigan vigentes. Exacto. Hay un dicho que justamente dice o replica que los derechos no se garantizan, o sea, si bien nosotros los ganamos, esos derechos no están garantizados, como bien decís vos. Ese es el tema. La verdad es que me encantaría decirte que de pronto nuestros derechos o de tanto de personas que no pertenecen al colectivo LGTBIQ+, y las personas del colectivo van a ser garantizados, pero lo cierto es que hoy la vista está puesta de otro lado. De pronto el Estado ya no es un Estado benefactor, ya se ha dicho que no, ya van a priorizar las lógicas del mercado y lejos van a quedar los derechos humanos. Y por último preguntarte, ¿no? La democracia, que bueno, realmente a modo de pensamiento personal todavía tiene algunas deudas importantes en estos últimos años, que es lógico. Sí, la democracia no es perfecta. Sería claro. muy fácil decir que es perfecto. Y bueno, y una época que se viene en relación a esto de los derechos, ¿cómo lo podemos poner o cómo lo podemos pensar desde lo que puede llegar a ser el quiebre aún más grande del tejido social? Qué difícil pregunta, sí. Honestamente es lo que siempre hablamos desde la militancia o desde la misma academia, es abrazarnos y respetar las individualidades y la lucha siempre tiene que ser colectiva. Si bien los derechos son adquiridos individualmente, pero en realidad es algo colectivo, es algo colectivo. Ojalá que sea todo para bien y no nos queda más que esperanza.